Hay advertencias que no llegan con sirenas ni con luces rojas, advertencias que no gritan, que no buscan llamar la atención, advertencias antiguas que susurran tan bajito que solo las escuchan quienes realmente se detienen a escuchar. Y quizá esta sea una de ellas, porque según ciertas interpretaciones de la vidente Baba Vanga, el futuro no estaría marcado por guerras visibles ni por enfrentamientos abiertos en las calles, sino por algo mucho más inquietante. Un mundo donde el silencio se convierte en refugio, donde callar deja de ser una opción y se vuelve una forma de sobrevivir. Y si alguna vez te has preguntado por qué ya no se comentan ciertos temas, por qué hay conversaciones que se detienen cuando alguien se acerca, ¿por qué miradas y gestos parecen pedir que no hables? Quizá este video no haya llegado a ti por casualidad. Quédate hasta el final porque lo que vamos a explorar no es una profecía literal, sino una interpretación simbólica que conecta de manera inquietante con patrones que ya se sienten, sobre todo en México, donde el miedo no siempre se muestra, pero se percibe. Porque según las visiones de la vidente, el verdadero poder no siempre necesita mostrarse, no necesita armas ni gritos, solo necesita que la sociedad aprenda a medir lo que dice, a pensar 2 veces antes de hablar, a callar por precaución. Y aquí te lanzo la primera pregunta que quizá no te habías hecho. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste guardar silencio para no meterte en problemas? Baba Vanga hablaba de un tiempo en que las personas vivirían rodeadas de una presencia invisible, una sensación de control que no se ve, pero se siente, como una sombra que no siempre aparece, pero que siempre está. Y aunque sus palabras nunca mencionaron países ni nombres, muchos creen ver paralelismos con realidades actuales, donde el miedo psicológico pesa más que cualquier amenaza visible, porque no deja marcas, pero moldea la manera de actuar de la gente, sus hábitos y su forma de expresarse. En México, por ejemplo, se habla muchas veces en voz baja de ciertos poderes que no necesitan mostrarse, como el Cártel Jalisco Nueva Generación. No como un grupo que patrulla cada calle, sino como una idea, una percepción colectiva, una fuerza que, real o no, cumple un papel claro en la mente social. Recordarnos que hay cosas de las que es mejor no hablar. Y ahí es donde el silencio empieza a ganar terreno, no impuesto por amenazas directas, sino aprendido, interiorizado, casi natural. Y según esta lectura simbólica de la vidente, ese es el verdadero punto crítico, cuando la sociedad ya no necesita que la callen porque se calla sola, cuando el miedo deja de venir de afuera y se instala adentro, convirtiéndose en autocontrol, en prudencia extrema, en silencio cotidiano. Y mientras escuchas esto, quizá te estés preguntando si exageramos, si esto no ha sido siempre así. Y esa duda es parte del mecanismo, porque cuando el miedo se normaliza, deja de sentirse como miedo, se disfraza de sentido común, de mejor no meterse. Y me gustaría que me dijeras en los comentarios si alguna vez has sentido que opinar ya no es tan sencillo como antes. Si has notado que ciertas verdades se piensan, pero no se dicen, porque este espacio no es solo para escuchar, también es para reflexionar juntos. Y si este tipo de contenido te hace pensar, probablemente quieras quedarte cerca, porque lo que viene después conecta piezas que muchos prefieren no mirar de frente, según las interpretaciones de la vidente. El futuro no necesita sensores visibles, solo necesita ciudadanos que aprendan a bajar la voz, a mirar alrededor antes de hablar, a entender que el silencio puede proteger más que la palabra. Y aquí es donde el mensaje se vuelve realmente inquietante. Porque no habla de una imposición violenta, sino de una adaptación progresiva, casi natural, donde el miedo colectivo se vuelve parte de la norma cultural.
donde el control no se ejerce desde arriba de manera evidente, sino desde dentro, desde cada persona que decide callar. Y si esto te resulta familiar, si sientes que esta advertencia antigua resuena demasiado con el presente, no te desconectes ahora, porque apenas estamos entrando en la parte más oscura de esta historia. Una historia que no busca afirmar, sino invitar a preguntar, que no busca señalar, sino advertir, y sobre todo, hacerte pensar hasta qué punto el silencio ya forma parte de nuestra vida diaria. Y si el precio de ese silencio será algo que estemos dispuestos a pagar en el futuro. Si uno se detiene a mirar alrededor, es imposible no percibir la tensión que flota en el aire, una especie de calma aparente que esconde preocupación, desconfianza y miedo. Calles, plazas y comunidades que antes eran lugares de conversación abierta hoy parecen impregnadas de una ley no escrita. Hay temas de los que mejor no hablar. Aunque la violencia directa no se vea en todos lados, el control se percibe en gestos, miradas y en cada palabra que se mide antes de ser pronunciada. Según interpretaciones de la vidente Baba Vanga, la sociedad entraría en un tiempo en que la autocensura y el silencio se volverían formas de sobrevivir. Y si uno observa lo que ocurre en varias regiones de México, es difícil no pensar que esa advertencia tiene ecos en la realidad. Los rumores sobre ciertos grupos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque no siempre sean visibles, generan una sensación de omnipresencia. La gente actúa como si alguien estuviera observando, como si cada decisión tuviera consecuencias, y eso transforma la manera en que nos relacionamos. Y aquí quiero que te detengas un momento. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a revelar es inquietante, algo que da miedo pensar, algo que pocas veces se dice en voz alta. Mientras los cárteles siguen extendiendo su control en muchas regiones del país, el gobierno parece mirar hacia otro lado, y esa sensación de injusticia hace que el miedo se sienta aún más profundo, más personal. No es exageración. En muchos lugares se siente que la palabra se vuelve peligrosa, que opinar es un riesgo y que el silencio se ha convertido en la mejor defensa. ¿No te ha pasado que hay conversaciones que se mueren a mitad de camino porque alguien teme que lo escuchen? Que ciertas noticias se comentan solo en voz baja y con quienes uno confía. Esa es la fuerza del miedo interiorizado. No necesita mostrar armas, solo necesita que el control se acepte desde dentro, que aprendamos a callar por instinto y mientras más lo hacemos, más normal se vuelve hasta que parece parte de la vida cotidiana. Es inquietante pensar que el verdadero poder no siempre se ejerce con violencia, sino con silencio, con la presión invisible de mejor no decir nada. Ahora te pregunto a ti que estás escuchando esto, ¿sientes que en tu entorno se habla menos de lo que se debería? ¿Que se piensa más antes de hablar? Déjalo en los comentarios, porque compartir experiencias ayuda a entender la magnitud del fenómeno y nos conecta como sociedad. Cada gesto de autocensura, cada palabra que no se dice, es parte de un patrón que refleja un miedo colectivo que se interioriza y se reproduce, y según las interpretaciones de la vidente, ese es un signo del tiempo que nos toca vivir. Sociedades donde el silencio se convierte en norma y el control no siempre se ve, pero se siente, y mientras reflexionamos sobre esto, vale preguntarse si estamos dispuestos a pagar el precio del silencio, si nuestra propia voz está siendo la primera víctima, y si acaso esa adaptación progresiva al miedo será la herencia que dejemos a quienes vienen detrás de nosotros. Ahora piensa por un momento en tu día a día, en la manera en que hablamos con familiares, vecinos o compañeros de trabajo. ¿Cuántas veces sentimos que debemos medir nuestras palabras, que no podemos expresar lo que realmente pensamos por miedo a represalias, críticas o incluso a consecuencias que no podemos prever?
Según las interpretaciones de la vidente Baba Vanga, el futuro podría ser un tiempo donde ese tipo de autocensura se vuelva la norma, donde la sociedad aprenda a callar por instinto. Y si uno observa la situación actual en México, resulta inquietante cómo esto ya se siente. No solo hay miedo a la violencia, sino miedo al qué dirán, miedo a exponerse, miedo a cuestionar lo que parece intocable. Los cárteles, como el cártel Jalisco Nueva Generación, ejercen un control que no siempre se ve, pero que se percibe en cada rumor, en cada noticia que se comparte con cautela, y mientras más se normaliza ese silencio, más efectivo se vuelve el control invisible. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a decir ahora es aún más inquietante. Mientras el país observa y espera respuestas que parecen no llegar, muchos ciudadanos se convierten sin darse cuenta en parte de ese mecanismo de miedo, aceptando que callar es más seguro que hablar. Y esa aceptación silenciosa fortalece estructuras de poder que nadie ve, pero todos sienten. Y aquí te pregunto directamente, ¿sientes que tu voz tiene el mismo peso que antes o que ahora es más prudente reservar tus opiniones? ¿Has notado que algunas verdades ya no se mencionan ni siquiera en círculos confiables? Escríbelo en los comentarios, porque reflexionar sobre esto nos ayuda a entender la magnitud del fenómeno y a cuestionar nuestra propia postura frente a la situación. Según la vidente, la sociedad se irá acostumbrando a que el silencio sea la norma, a que el miedo no se exprese, a que la presión invisible moldee nuestras decisiones y conversaciones. Y mientras eso ocurre, se instala un control psicológico que es más potente que cualquier acto de violencia directa. Piensa en las familias que viven con la sensación de que ciertas palabras pueden traer problemas. En los jóvenes que aprenden desde pequeños que callar es más seguro. En comunidades enteras donde la autocensura se vuelve un instinto de supervivencia. Y reflexiona. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para mantenernos seguros, sin darnos cuenta de que cada silencio refuerza un miedo colectivo? Este no es un llamado al pánico, sino a la conciencia. Observar, cuestionar y reconocer que el silencio tiene un costo. Y mientras piensas en esto, no pierdas la atención, porque lo que sigue revelará la dimensión de cómo el miedo y el silencio podrían definir el futuro, y cómo nuestra decisión de hablar o callar podría ser más importante de lo que imaginamos. Si seguimos observando, nos damos cuenta de que el miedo no siempre viene de un acto visible, de una amenaza directa o de un enfrentamiento que se pueda ver en televisión. Muchas veces el miedo se internaliza, se convierte en parte de nuestra forma de pensar y de actuar. Según las interpretaciones de la vidente Baba Vanga, la sociedad del futuro aprenderá a callar no porque alguien la obligue, sino porque entenderá que el silencio es más seguro, más conveniente, más protector. Y si uno mira México hoy, es imposible no notar cómo muchas personas ya actúan así. Hablan solo lo necesario, evitan ciertos temas en conversaciones, evitan compartir opiniones que podrían ser mal vistas o interpretadas como provocación. Esa autocensura silenciosa se vuelve un mecanismo de supervivencia y mientras más la practicamos, más normal parece. Ahora quiero que pienses en tu entorno. ¿Cuántas veces has decidido no decir algo por precaución? ¿Cuántas veces has medido tus palabras para evitar problemas que, aunque no sean inmediatos, podrían generarse más adelante? Escríbelo en los comentarios porque entender cómo vivimos este miedo interiorizado nos ayuda a reconocerlo y a cuestionarlo. Lo inquietante de todo esto es que, mientras los cárteles como el Jalisco Nueva Generación continúan extendiendo su influencia, muchas veces de manera invisible, y mientras la justicia parece no llegar, el control psicológico se fortalece en la sociedad. No se necesita disparar un arma para imponer miedo, solo hace falta que la gente aprenda a callar, que el silencio se vuelva instinto,
y que cada uno actúe con prudencia extrema. Quédate hasta el final, porque lo que sigue es aún más inquietante. Ese mecanismo silencioso puede ser más efectivo que cualquier acción visible de control, porque se instala en la mente, moldea hábitos y condiciona conductas sin que nadie se dé cuenta. La sociedad, sin violencia directa, empieza a convertirse en parte del control, aceptando que el silencio es la manera de mantenerse a salvo, y eso plantea preguntas profundas. ¿Qué tan libre es nuestra voz si aprendemos a callar por miedo? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad para sentirnos seguros? Según la vidente, estos patrones de miedo interiorizado y silencio colectivo son señales de un tiempo donde la supervivencia dependerá más de medir lo que se dice que de la fuerza física. Y mientras reflexionamos sobre esto, conviene mirar alrededor y preguntarse: ¿estamos actuando por prudencia o estamos dejando que el miedo nos gobierne? Cada silencio, cada palabra que se guarda, contribuye a un entramado invisible de poder, y reconocerlo es el primer paso para decidir si queremos continuar siendo parte de él o si queremos recuperar nuestra voz, aunque solo sea poco a poco, un susurro a la vez. A medida que uno observa más de cerca la vida cotidiana en México, resulta inquietante notar cómo el miedo y el silencio se entrelazan en cada acción. La influencia de los cárteles como el Jalisco Nueva Generación, aunque no siempre sea visible, se percibe en rumores que circulan, en decisiones que se toman con cautela, en conversaciones que se evitan, y en el temor de opinar incluso en círculos de confianza. Según las interpretaciones de la vidente Baba Vanga, el verdadero poder muchas veces no se ejerce con violencia directa, sino con la capacidad de moldear conductas y pensamientos sin que nadie se dé cuenta. Y si uno observa la situación actual, parece que esa advertencia se refleja en cómo la gente aprende a callar para sobrevivir. Quédate hasta el final, porque lo que voy a decirte ahora es inquietante. Mientras muchos sienten que no tienen voz ni apoyo, el miedo colectivo se fortalece, y cada acto de autocensura contribuye a un control invisible que nadie reconoce abiertamente, pero que moldea la sociedad. Ahora te pregunto directamente: ¿sientes que puedes expresarte con libertad en tu entorno o que es mejor medir cada palabra para no tener problemas? Déjalo en los comentarios, porque conocer cómo vivimos este silencio colectivo nos ayuda a entender su impacto y a cuestionarlo. Lo más preocupante es que este miedo interiorizado no solo protege, sino que también limita, moldea decisiones, condiciona relaciones y mantiene un sistema de control silencioso, donde la sociedad misma aprende a mantenerse bajo la sombra de lo que no se ve. Cada gesto de prudencia, cada palabra que no se dice, fortalece un patrón de poder invisible que es más efectivo que cualquier acto de violencia directa, y según la vidente, ese patrón podría volverse norma cultural, una manera en que la sociedad aprende a sobrevivir, pero a costa de su libertad de expresión. Mientras reflexionamos sobre esto, vale preguntarse: ¿cuánto estamos dejando que el miedo guíe nuestras vidas sin darnos cuenta? ¿Hasta qué punto el silencio nos protege y hasta qué punto nos controla? Reconocerlo es esencial, porque solo así podemos decidir si seguimos aceptando que la presión invisible determine nuestras acciones o si buscamos formas de recuperar nuestra voz. Aunque sea poco a poco, un paso a la vez. Y mientras piensas en eso, mantente atento, porque lo que sigue revelará cómo este fenómeno de miedo y silencio no es solo un peligro para la libertad de expresión, sino un reflejo de la justicia ausente y de la gravedad de la situación que atraviesa el país.
Mientras seguimos observando la realidad del país, no se puede ignorar la sensación de injusticia que flota en el aire. Los cárteles, como el Jalisco Nueva Generación, extienden su control de manera silenciosa, casi invisible, mientras las instituciones que deberían proteger a la ciudadanía parecen mirar hacia otro lado. Según las interpretaciones de la vidente Baba Vanga, esta es una forma de poder que no necesita mostrarse, un control que se ejerce a través del miedo interiorizado, del silencio aprendido y de la autocensura que la sociedad adopta sin darse cuenta. Quédate hasta el final, porque lo que voy a decirte ahora es inquietante. Mientras nos acostumbramos a callar, mientras medimos cada palabra para sentirnos seguros, estamos formando parte de un sistema invisible que moldea nuestro pensamiento y nuestras acciones. Y cada silencio refuerza esa sensación de omnipresencia que parece no tener límites. Ahora te pregunto, ¿has sentido alguna vez que ciertas conversaciones ni siquiera se inician por temor a lo que pueda suceder? Que algunas opiniones no se expresan porque es más seguro callar. Escríbelo en los comentarios, porque hablar de esto nos ayuda a reconocer la magnitud del fenómeno y a reflexionar sobre nuestro propio papel en él. El miedo colectivo, interiorizado y silencioso, tiene un efecto poderoso. Condiciona decisiones, limita expresiones y mantiene un equilibrio invisible que, según la vidente, podría volverse norma cultural. La pregunta inquietante que queda flotando es esta: si aprender a callar se convierte en la forma más segura de vivir, ¿qué precio pagamos por nuestro silencio? ¿Cuánto de nuestra libertad personal estamos dejando en manos del miedo? Reflexionar sobre esto es más importante de lo que parece, porque aunque parezca solo prudencia, cada palabra que no decimos contribuye a un control que nadie ve, pero todos sienten. Y entenderlo podría ser la primera manera de recuperar la voz y cuestionar la injusticia que se normaliza día a día en el país. A medida que uno observa la vida cotidiana, se vuelve cada vez más evidente cómo el miedo y el silencio se han entrelazado en la sociedad. No es siempre la violencia directa lo que marca las decisiones de las personas, sino la sensación de que mejor no hablar, de que ciertas palabras podrían traer problemas invisibles, de que algunas opiniones conviene guardarlas. Según las interpretaciones de la vidente Baba Vanga, la sociedad del futuro podría acostumbrarse a vivir así, callando, midiendo cada gesto y cada palabra, y aprendiendo a sobrevivir en un ambiente donde el control se siente, aunque no se vea. Y si miramos México hoy, es inquietante cómo esa advertencia parece reflejar la realidad. Los cárteles como el Jalisco Nueva Generación extienden su influencia de manera invisible y mientras muchos ciudadanos observan, la justicia parece ausente, lo que genera una sensación de injusticia que aumenta la presión psicológica. Quédate hasta el final porque lo que voy a contarte ahora da miedo pensar. Cada silencio, cada palabra que no se dice, fortalece un mecanismo de control que nadie admite, pero que todos sienten, y mientras más normalizamos esa autocensura, más profundo se vuelve el efecto en la sociedad. Piensa en tu entorno. ¿Cuántas veces has evitado opinar por miedo, por prudencia, por no querer problemas? ¿Cuántas veces has sentido que hablar ya no es seguro, que callar es la mejor opción? Escríbelo en los comentarios, porque reflexionar juntos sobre estas experiencias nos ayuda a entender la magnitud de este fenómeno. El miedo colectivo, interiorizado y silencioso, se convierte en un control que moldea decisiones, limita expresiones y condiciona conductas. Y según la vidente, ese patrón podría repetirse hasta convertirse en norma cultural. Cada acción de prudencia o autocensura parece inofensiva, pero suma a un sistema invisible que fortalece la sensación de omnipresencia de los cárteles y de la injusticia que los rodea. La pregunta que queda flotando y que quiero que te lleves es esta: si callar
se vuelve la manera más segura de sobrevivir. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra voz y nuestra libertad personal por sentirnos protegidos? Reflexionar sobre esto es crucial, porque cada silencio tiene un costo, y reconocerlo puede ser la primera manera de decidir si queremos seguir formando parte de este mecanismo o si queremos recuperar nuestra voz, aunque sea un paso a la vez. Mientras avanzamos en esta reflexión, no se puede ignorar que el silencio se ha vuelto un instrumento poderoso. No se necesita violencia visible para controlar a la sociedad. Solo hace falta que el miedo se internalice y que cada persona aprenda a medir sus palabras y sus gestos. Según las interpretaciones de la vidente Baba Vanga, la sociedad del futuro podría vivir bajo esta presión invisible, donde la autocensura y la prudencia extrema se convierten en la norma. Y si uno observa México hoy, es difícil no notar cómo algunas comunidades ya actúan así, evitando ciertos temas, bajando la voz, evitando confrontaciones, aceptando que callar es la forma más segura de sobrevivir. Quédate hasta el final, porque lo que voy a revelarte ahora es inquietante. Mientras los cárteles, como el Jalisco Nueva Generación, extienden su influencia, y mientras la justicia parece no llegar, cada silencio refuerza un mecanismo invisible de control y contribuye a normalizar la sensación de omnipresencia que moldea la vida cotidiana. Pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces has sentido que ciertas verdades no se dicen, que algunas opiniones se guardan porque es más seguro callar? Déjalo en los comentarios, porque hablar de estas experiencias nos ayuda a dimensionar la magnitud del fenómeno y a cuestionar nuestro propio papel en él. Cada acto de prudencia, cada palabra que no se dice, fortalece este sistema silencioso que condiciona comportamientos y decisiones. Lo más inquietante es pensar que ese control invisible podría convertirse en norma cultural, moldeando generaciones que aprenden a callar como forma de protección. Y mientras reflexionas sobre esto, quiero dejarte con una pregunta que quizá te cause escalofríos. Si el silencio se convierte en la forma más segura de sobrevivir, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por no hablar? ¿Cuánto de nuestra libertad y de nuestra voz estamos dejando en manos del miedo? Esta es la reflexión que nos deja la advertencia de la vidente. Un recordatorio de que el verdadero poder no siempre se ve, y que cada silencio tiene un costo que podría determinar el futuro de nuestra sociedad. Y mientras llegamos al final de esta reflexión, conviene detenernos a mirar la magnitud de lo que estamos viviendo. Un país donde los cárteles, como el Jalisco Nueva Generación, continúan expandiendo su influencia de manera invisible, donde el miedo se internaliza y el silencio se vuelve la norma, y donde la justicia muchas veces parece ausente. Según las interpretaciones de la vidente Baba Vanga, el verdadero poder no siempre se ejerce con armas o violencia visible. A veces se ejerce a través del miedo psicológico, a través de la presión silenciosa que hace que cada persona aprenda a callar, a medir cada palabra y cada gesto. Y mientras más normalizamos ese silencio, más profundo se vuelve el control invisible, moldeando la forma en que vivimos, hablamos y nos relacionamos. Quédate hasta el final, porque lo que quiero dejarte ahora es inquietante. Cada silencio, cada opinión que no se expresa, fortalece este mecanismo de poder invisible, y aunque pueda parecer prudencia, también es parte de un entramado que condiciona nuestra libertad y nuestra voz. Pregúntate a ti mismo, si callar se vuelve la forma más segura de sobrevivir, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por sentirnos protegidos? ¿Cuánto de nuestra libertad, cuánto de nuestra voz estamos dejando que el miedo controle? Este es el peso del silencio que, según la vidente, podría definir generaciones enteras. Reflexionar sobre esto no es solo necesario,
Es urgente, porque reconocer cómo funciona este control invisible es el primer paso para decidir si seguimos formando parte de él o si buscamos recuperar nuestra voz, aunque sea poco a poco, un susurro a la vez. Y mientras piensas en todo esto, si quieres seguir explorando estos fenómenos, reflexionando sobre la sociedad y cuestionando lo que damos por normal, quédate cerca, porque entender estos patrones podría ser la clave para enfrentar la realidad y decidir qué tipo de futuro queremos construir. La pregunta final que quiero dejar flotando en tu mente es esta. Si el silencio se vuelve la forma más segura de vivir, ¿qué precio estaremos pagando y qué quedará de nuestra libertad cuando decidamos hablar? Si uno se detiene a pensar en cómo la sociedad se ha ido adaptando, se da cuenta de algo inquietante. El silencio ya no es solo prudencia, se ha convertido en un hábito aprendido, en un reflejo automático, en una forma de protegerse sin que nadie lo ordene. Según las interpretaciones de la vidente Baba Vanga, este es un patrón que puede repetirse hasta convertirse en norma cultural. Y si uno observa México hoy, se nota cómo muchas personas ya actúan así, midiendo cada palabra, evitando ciertos temas, ocultando opiniones que antes se compartían libremente. Quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte ahora da miedo. Mientras los cárteles, como el Jalisco Nueva Generación, consolidan su influencia invisible, y mientras la justicia no llega, cada silencio refuerza un sistema de control que nadie reconoce abiertamente, pero que todos sienten y que moldea decisiones, hábitos y formas de relacionarnos. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que tus palabras podrían traer problemas, que opinar es un riesgo y que es más seguro callar? Déjalo en los comentarios, porque reflexionar juntos sobre estas experiencias nos ayuda a dimensionar la magnitud del fenómeno. Lo más inquietante es que este miedo interiorizado no solo protege, también limita, condiciona, moldea comportamientos y contribuye a que el control invisible se vuelva efectivo y duradero. Cada acto de autocensura fortalece un patrón que puede perpetuarse generación tras generación. Y según la vidente, es ahí donde reside el verdadero poder, en la capacidad de que la sociedad misma mantenga su silencio. Mientras pensamos en esto, conviene preguntarse, ¿estamos callando por prudencia o por miedo? ¿Hasta qué punto nuestras propias decisiones refuerzan un control que no se ve, pero que se siente? Reconocerlo es crucial, porque solo así podremos decidir si queremos seguir formando parte de este mecanismo o si queremos recuperar nuestra voz, aunque sea un pequeño susurro al principio. Y mientras reflexionas sobre ello, no pierdas de vista la gravedad de la situación. El silencio colectivo puede ser tan poderoso como cualquier acción visible de control, y entenderlo puede ser la clave para decidir cómo enfrentar el futuro y cuál será el precio que estamos dispuestos a pagar por mantenernos seguros en un país donde la justicia muchas veces parece ausente. Y ahora, al llegar al final de esta reflexión, es momento de mirar de frente la realidad que nos rodea. Un país donde el miedo se ha internalizado, donde el silencio se ha vuelto norma, donde la presencia invisible de los cárteles, como el Jalisco Nueva Generación, parece influir más allá de lo visible, moldeando la manera en que pensamos, actuamos y nos relacionamos. Y según las interpretaciones de la vidente Baba Vanga, el verdadero poder no siempre se ejerce con armas o violencia directa, sino a través del miedo psicológico, a través de la presión silenciosa que hace que la sociedad misma aprenda a callar, a medir cada palabra y cada gesto. Y mientras más normalizamos ese silencio, más profundo se vuelve el control invisible que condiciona decisiones y limita expresiones. Y aquí viene lo inquietante, lo que casi nunca se dice en voz alta. Cada palabra que no se dice,
Cada opinión que se guarda fortalece este sistema silencioso que nadie ve, pero que todos sienten y que puede determinar cómo será nuestra sociedad en los próximos años. Por eso es importante detenerse, pensar y no pasar de largo, porque entender estos patrones no es algo que se haga en un solo video ni en una sola reflexión. Es algo que se construye poco a poco, observando, cuestionando y conectando lo que otros prefieren ignorar. Y si este tipo de análisis te hace pensar, incomoda o te obliga a mirar la realidad desde otro ángulo, este es el tipo de temas que aquí se siguen explorando, porque hay silencios que dicen más que 1000 palabras y hay advertencias que no se escuchan si no se presta atención constante. Ahora, pregúntate a ti mismo, con honestidad, si callar se vuelve la forma más segura de sobrevivir, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Cuánto de nuestra libertad, cuánto de nuestra voz estamos dejando que el miedo controle? Y más aún, ¿qué tipo de país estamos construyendo cuando el silencio se convierte en costumbre? Te leo en los comentarios, porque compartir cómo se vive esta realidad desde cada lugar ayuda a entender la magnitud del problema y a romper, aunque sea un poco, ese silencio aprendido. Y quédate cerca, porque esta reflexión no termina aquí. Apenas estamos empezando a mirar lo que muchos prefieren no ver. Y la pregunta final que quiero dejar flotando en tu mente, esa que no se responde rápido y que quizá te acompañe después de que el video termine, es esta. Si el silencio se convierte en la forma más segura de vivir, ¿qué precio estaremos pagando y qué quedará de nuestra libertad cuando decidamos hablar?